de lo que es el presupuesto de la República y la importancia que la calidad de las leyes puede tener como consecuencia de este trabajo. Donde hay que invertir sin ninguna duda es en darle al Congreso de la República un cada día mejor y cada día más completo sistema de asesoramiento, de tal manera que pueda competir o por lo menos pueda conversar más o menos de igual a igual con la misma, digamos, solvencia profesional y con la misma capacidad de obtener datos que, digamos, el que tiene el Poder Ejecutivo. ¿Cómo sucede en los Estados Unidos, donde efectivamente el Congreso de la República, la reunión de la Cámara de Representantes y del Senado, son efectivamente muy poderosos para poder dar un buen y adecuado consejo a los señores parlamentarios? Entonces, en ese sentido, yo quisiera tocar algunos temas nomás respecto al tema de la bicameralidad. Ya se ha señalado la importancia de la bicameralidad para dictar mejores leyes. Y este es un debate muy antiguo. Ya lo tocaban Rousseau y Sieyès, que decía, si la ley es, decían ellos, que estaban más bien en la tesis unicameral, ¿no es verdad? Si la ley es la expresión de la voluntad del pueblo de la nación, el órgano legislativo debe ser único, ya que no puede concebirse la posibilidad de una contradicción entre una y otra cámara, que una diga que sí y la otra no. Y Sieyès decía además, si las dos asambleas están de acuerdo, la segunda es innecesaria. Si están en desacuerdo, ella es detestable. A esto Pinner le contesta luego, si las dos cámaras están de acuerdo, es mucho mejor para nuestra creencia en la sabiduría y la justicia del derecho. Si están en desacuerdo, es la oportunidad en que el pueblo reconsidere su actitud. Hemos visto durante todos estos años una cantidad de leyes que se han dado con un apresuramiento verdaderamente espeluznante y donde muchas veces han sido empujados por medios de comunicación para que, digamos, en razón de lo que ellos piensan, de lo que ellos creen, o si algunos quieren entenderlo así, de los intereses que representan, querían que saliera como resultado del Congreso de la República. Y en consecuencia, el Senado de la República plantea la posibilidad de dos cosas. Primero, que efectivamente se acabe con la posibilidad de leyes apresuradas, donde prácticamente no hay debate, se mete directamente dispensada del trámite de comisiones al plenario de la Cámara de Diputados, y como pasa en el 97 o 98% de los casos, y ustedes que están en el Parlamento ahora lo pueden atestiguar, se dispensa de segundo debate a la norma que ha sido aprobada en una primera discusión, con lo cual el argumento quedaba en su momento, tanto Carlos Torres y Torres Lara como Carlos Ferrero, que en ese momento coincidía con el gobierno de Alberto Fujimori, que decían que de todas maneras iba a haber un proceso de reflexión porque iba a haber un tiempo en el cual quienes aprobaban en el primer turno iban a tener para poder consultar qué era lo que pasaba en el país y volver en la segunda vez a replantearse las cosas, en realidad desapareció. Pero además desapareció por una cuestión humana que era normal. Quien ha decidido algo es muy poco probable que luego a los 3 o 4 meses venga y diga me equivoqué, en realidad tengo que cambiar mi punto de vista. O sea que desde la propia perspectiva de lo que son las limitaciones humanas y el planteamiento de lo que es el ser humano, esta norma o este argumento estaba destinado a fracasar. Yo no creo en los parlamentos de técnicos o en los parlamentos funcionales, tal como se quiso, eventualmente incluso por la democracia cristiana italiana, luego de la salida de la Segunda Guerra. Perdón, doctor Borea, perdón, se ha ido su audio. Doctora Durán, por favor, arreglar el problema técnico. Ha tenido un problema, me parece.
Quizás fue un tema de batería. Vamos a suspender un minuto la sesión hasta que el doctor Borea pueda reinstalarse. Doctor Borea, adelante, por favor. Sí. Ahora sí lo escuchamos. Adelante. Bueno, no bueno, supongo que antes también me estaban escuchando. Sí. Okay, está bien. Sí. Bueno, está bien. No, entonces lo que yo decía es que yo no creo en los parlamentos funcionales, en los parlamentos técnicos, en donde que tienen que estar no representadas los intereses políticos, sino fundamentalmente o los partidos políticos o el pensamiento político, sino el pensamiento funcional. Los educadores, los sindicalistas, los gremios de empresarios, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre eso, digamos, hay un debate también claro, y yo creo que no vale la pena discutir sobre esto, sino que hay que ir directamente a lo que es eventualmente el tema político y tratar de concretar en lo que efectivamente puede ser un Senado que efectivamente sea útil y mucho más útil que lo que era el Senado que fue desaparecido por un golpe de Estado en 1992. Hamilton, ¿no es verdad? Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de la independencia de los Estados Unidos, decía cómo debe funcionar un Senado. Primero como un consejo de gobierno, ya que es un mal inherente a los gobiernos republicanos que quienes gobiernen olviden los deberes que tienen para los electores, traicionando la confianza en ellos depositada. Un Senado como segunda rama distinta de la primera y copartícipe del poder de esta, ha de constituir en todos los casos un saludable freno al gobierno. Y quienes hemos sido senadores, estoy seguro que la senadora Peña también será testigo de eso, efectivamente hemos sido testigos de cuántas veces o cuántos apresuramientos se han detenido en la Cámara de Senadores o se han parado. Por ejemplo, uno célebre en el Perú fue el caso de la estatización de la banca, que fuera, empujada por Alan García en 1987, en la cúspide de lo que él creía verdaderamente, la punta de una popularidad que lo iba a lanzar al estrellato universal, ¿no es verdad? Entonces, ¿quién fue el que frenó el absurdo de convertir que el poder económico pasara a estar totalmente en manos del poder político, como es un absurdo también el día de hoy pretender que el poder político esté en manos del poder económico o del poder mediático? Es decir, son igualmente absurdos. Es decir, una sociedad democrática necesita que el poder político esté en manos de quienes integran intereses y no de quienes representan un específico interés en un tema determinado. Y menos sobre todo que el poder político concentre todos los demás poderes. Segundo, decía Hamilton, firmeza frente al mayor número. La Cámara Popular es una asamblea numerosa y si es una Cámara única puede dejarse llevar por pasiones súbitas y violentas y dejarse seducir por líderes facciosos, adoptando resoluciones inconsultas y perniciosas. ¿Cuántos debates han durado horas, cuando no minutos, y han terminado prácticamente aprobando cualquier cosa en el Perú de los últimos lustros? Para corregir este achaque se necesita frente a ella una Cámara menos numerosa que posea una gran firmeza y ejerza sus funciones con prestigio y mucha autoridad. Yo quiero traer a colación, por ejemplo, el Senado que yo tuve la posibilidad en el que yo tuve la posibilidad de participar. Como ustedes comprenden, un Senado donde estaba Inchausti, donde estaba Gastón Acurio, donde estaba Manuel Ulloa, donde estaba Sandro Mariate, donde estaba Felipe Osterling, donde estaba Pancho Guerra García, donde estaba Enrique Bernales, donde estaba Beatriz Merino, donde estaba Ricardo Vega, donde estaba Luis Alberto Sánchez. Mari. A ver, yo los escucho, no sé si ustedes me están escuchando, yo los escucho. Yo te veo, además. Lo escuchamos, doctor Borea. Bueno, yo le decía
que esta firmeza frente al mayor número se vio claramente, graficada en el Senado que se formó en 1990, con Luis Alberto Sánchez, con Javier Valle Riestra, con Jorge Lozada de Estamburi, con Armando Villanueva, con Juan Inchauste y con Gastón Acurio, papá, por cierto, con Manuel Ulloa, con Sandro Mariate y con Beatriz Merino, con Rolando Breña, con Ames, en fin, con Enrique Bernales, con gente verdaderamente de primera y que efectivamente funcionaban como pares del presidente de la República. Un senador efectivamente es un hombre de una trayectoria política muy reconocida, a la que evidentemente la altura política que alcanza, hace que el presidente sea muy prudente cuando habla con él, entre otras cosas, porque tiene un liderazgo propio sobre el partido, sobre la organización a la cual él verdaderamente representa. Y en ese sentido es fundamental mantener, a mi criterio, este tipo de pensamiento. El tercer tema es el contrapeso frente a los intereses locales o particulares. Cuando tenemos una Cámara de Diputados o una Cámara de Representantes formada por los intereses locales, el interés de la región Tumbes, el interés de la región Madre de Dios, el interés de la región Loreto, naturalmente los representantes de esas regiones van a tratar de llevar agua siempre para el molino en el cual está ubicada su circunscripción, y eso es normal. Tiene que haber una Cámara que vea al país de conjunto, es decir, que lo vea en su generalidad. Y en ese sentido fue muy afortunado para el Perú que, como una disposición transitoria de la Constitución de 1979, se incorporara el Senado como fruto de una elección de distrito único que permitía que personas de gran representatividad nacional y no necesariamente radicadas en Lima, porque había muchísima gente que venía del interior del país, pudiera efectivamente darle esa calidad, esa tranquilidad y ese contrapeso frente a los intereses locales o a las alianzas que se podían conformar de distintos parlamentarios que venían de distintas regiones, de yo voto por esto a condición de que tú votes por mí en el otro, aunque no tengan eventualmente un peso suficiente para los intereses de la República. Y el cuarto punto, decía Hamilton, una visión permanente ante la mutabilidad. El cambio continuo de representantes, aunque fuesen siempre hombres experimentados, no resulta prudente. Afecta la visión nacional de los problemas y finalmente el prestigio de la Asamblea, porque quienes observan estos cambios ya no podrán adivinar sus consecuencias. Estos cambios pueden traer nuevas medidas que no siempre mantengan la fijeza necesaria de los principios a seguir. Voy a saltarme algunas referencias históricas para no extenderme demasiado, pero eventualmente el argumento, también voy a saltarme el tema del argumento de cuánto cuesta el Senado, que fue el argumento, uno de los argumentos principales que utilizaron quienes dieron el golpe de Estado en 1992 para cancelar la Cámara de Senadores, porque realmente no tiene importancia dentro de una dentro de una economía de la nación, ¿no es verdad? Los intereses que representan al Senado efectivamente son los intereses que tienen que ser los intereses de todo el país. Y tenemos que tratar de que en ese Senado estén efectivamente los mejores cuadros de la nación. Históricamente, como decía la senadora Peña, los diputados que han tenido cada vez mayor representación y mejor reconocimiento y mejor performance en esa Cámara han tratado de ir hacia el Senado de la República y han luchado al interior de sus organizaciones políticas porque precisamente puedan representar ya no solamente a su región, sino efectivamente a la nación en su conjunto. Esa es una cuestión histórica que ha pasado en todos los países del mundo y que va a seguir pasando. El Senado prácticamente es la reunión de los líderes importantes de los partidos que entre ellos además encuentran un lugar muy especial para dialogar que permite una marcha política más armoniosa en la medida
en que eventualmente las decisiones que toman bajan línea y obligan, o de alguna manera, más que obligar, diría yo, convencen o de alguna manera insinúan comportamientos al resto de los partidos para que ya sea tanto en la Cámara de Diputados como en los gobiernos regionales o hasta en los gobiernos municipales, efectivamente haya una formación unitaria o una conformación unitaria que le permita al país entender el país en su conjunto y cuál es el debate que se está llevando en este lugar, ¿no es verdad? El Senado debe ser una cámara muy clara donde se da aquello que los italianos le asignan fundamentalmente a esta cámara. No obstante que en Italia hay un bicameralismo simétrico que no es lo que estamos planteando para el Perú y que es la tarea de lo que ellos denominan el indirizzo político, es decir, el direccionamiento político del país, es decir, la gran discusión en donde efectivamente se presentan los grandes problemas que hay en la República. Yo creo que en lo que ustedes están considerando, y he visto tanto el proyecto del general Guibovich como el del doctor Omar Chejade, efectivamente se plantea, entre otras cosas, o alguno de los dos plantea, que se pueda ser candidato a presidente de la República e igualmente se pueda ser candidato a senador de la República, que fue lo que hizo Fujimori precisamente en 1990. Yo soy de la opinión de que efectivamente cualquiera de los candidatos a presidente que logre obtener más del 5% como representación o como votación, como respaldo, debería de integrar la Cámara de Senadores, que a mi criterio debería de estar conformada por 60 personas, creo que fue un número adecuado, y que se integre como supernumerario, es decir, como un supernumerario. Si son 60 senadores y hay 4 que pasaron la valla de 5, estos serán 64 senadores los que entrarán al Congreso para las discusiones. ¿Por qué? Porque ese 5% de votación va a ser importante para alcanzar acuerdos, y los acuerdos son fundamentales. Acuerdo no es igual que componenda, como prácticamente se habla a veces en un lenguaje que trata de ser despectivo con las instituciones de la democracia en una nación. El acuerdo es fundamental. No hay democracia si no existe acuerdo entre los distintos sectores que conformamos pluralmente esta unidad que se llama Perú. En consecuencia, yo creo que estas personas que tienen una marcada significación política nacional, ya se trate de los que saquen 5%, como, y yo en eso discrepo con la decisión que se ha tomado en Chile, cualquier expresidente democrático debería de ser una suerte de senador vitalicio para la nación, de senador vitalicio. La experiencia, el conocimiento que ha acumulado durante los años, que ha conducido todos los asuntos de la nación, que ha tenido prácticamente en sus manos todos los hilos del país, pueden servir de gran auxilio para las decisiones que se tienen que tomar en el Senado. Y yo he sido testigo de eso las veces que he escuchado en el Senado de la República a Fernando Belaúnde a asistir como senador vitalicio para conversar sobre temas especialmente de política internacional, cuando se planteó específicamente el conflicto con el Ecuador, y, digamos, dictar o decir o señalar o hacer reflexiones del más alto nivel respecto a la conducta que un país pacífico, que nunca buscó el conflicto como el Perú, y que por cierto ni siquiera se le ocurrió, digamos, asistir a cualquier otro país que estaba, digamos, que había iniciado eventualmente un conflicto, sino que había sido víctima de uno, como fue el caso de la Argentina, en el caso del Beagle, ¿no es verdad? Entonces,
Sin embargo, la forma como presentaba Belaúnde con el conocimiento que traía y con la experiencia que traía fue fundamental. Por eso creo que en un Senado de la República debe de recogerse la presencia de los expresidentes democráticos, es decir, los que han llegado no convirtiéndose en dictadores a perpetuarse en el poder, ni tampoco en quienes no han tenido un camino democrático o a los que han sido cesados por algún tipo de razón impropia, pero sí quienes, digamos, han desempeñado esta tarea con el honor que, digamos, representa la tarea del presidente de la República. Creo que para llegar al Senado, igual que para llegar a diputados, los partidos que se presenten, que tienen que presentar, a mi criterio, listas cerradas, en donde tiene que estar fuera esta tentación del voto preferencial que quiebra la unidad de los partidos, y no solamente eso, sino que permite la inclusión en listas por razones que no tienen nada que ver con el pensamiento que se le plantea a un país acerca de cómo es que se va a gobernar o cómo es que se va a participar en el proceso de poder. Creo que las listas cerradas escogidas por un partido, en donde pueden incluso estar presentes personas que no ganarían directamente una elección, pero que van a ser útiles para estar en el Senado, para tomar las decisiones. Por ejemplo, un médico que no tenga una facilidad de palabra o que no tenga una gran capacidad de persuasión política, pero que tiene un gran conocimiento de lo que es la salud pública o la manera como administrarla, va a ser muy útil en un Senado de los próximos 5 años, que se elija donde se elija, porque podrá participar con conocimiento directamente en los debates del Senado, lo mismo que un economista de gran conocimiento. Y aun cuando no fuese, digamos, un tipo demasiado elocuente, sus conocimientos van a facilitarle, digamos, un mejor despliegue al Senado de la República. Los requisitos políticos y personales para acceder al Senado, por cierto que deben estar presentados dentro de un partido político nacional, debe establecerse, como es evidente, una edad mayor. He visto que se ha planteado que sea 40 años, a mí me parece razonable, porque hay quienes están planteando hoy día, por ejemplo, la tesis de que quienes quieren entrar al Congreso tienen que tener algún tipo de educación, es decir, de educación superior, que no ingresen personas que no saben casi nada. Eso tiene más bien que ver con la sofocracia que con la democracia, pero eventualmente la mayor experiencia que dan los años, yo creo que sí es importante para integrar un Senado de la República, una Cámara de Reflexión, una edad superior. La duración del mandato del Senado, a criterio mío, debe de ser mayor que la del presidente de la República, como sucede, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos. En Estados Unidos, un senador es elegido por 6 años y un presidente de la República es elegido por 4 años. Y también creo en la renovación parcial de la Cámara de Senadores. Si efectivamente hacemos una elección por 6 años, ¿qué va a tener como primer componente? Que no va a ser elegido en la misma oportunidad que el presidente de la República. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Que el senador vale per se, que el senador no viene arrastrado por la popularidad del presidente de la República, sino que viene decidido de alguna manera por la valía propia o por lo que ese partido está planteando en cada una de las oportunidades donde hay elección. La renovación por partes permite, entre otras cosas, ir acomodando la mutación que el electorado tiene desde el momento en que se elige hasta el momento en que culmina su mandato. Fíjense ustedes lo que ha pasado en el Perú en los últimos años. En el año 2001, el presidente Toledo ganó con una mayoría cercana al 50%. Sin embargo, cuando culminó su mandato con las justas, pasó el 4%. El doctor García, cuando fue elegido en el año 2006, también llegó con una mayoría cercana al 50%.
Sin embargo, la elección que le siguió, creo que con las justas obtuvo 3 o 4 diputados en conjunto. Lo mismo sucedió con Ollanta Humala. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que si bien en el año 1 de su mandato tenían más o menos un respaldo, en el año 5 de su mandato, lo que efectivamente ese partido proponía no tenía coincidencia, no tenía, digamos, respaldo en la opinión pública. Cuando se cambia por partes el Congreso y especialmente una de las cámaras, lo que se consigue efectivamente es que se vaya adecuando con tranquilidad el proceso político y que cada 5 años no tengamos un bandazo, de tal manera que hasta el 26 de julio puede haber un tipo de ley de esta naturaleza y el 29 de julio ya tengamos unas leyes absolutamente contrarias, lo cual naturalmente no permite un paso pacífico de una situación a la otra ni una evolución. Como dice además, y aquí sí entramos a las funciones propiamente dichas ya para ir, digamos, cerrando esta intervención, Paco Fernández Segado, Francisco Fernández Segado, el gran profesor español, no resulta conveniente un bicameralismo simétrico. Es decir, la profesora Peña ha citado mucho a Giuseppe de Bergottini. En Italia tienen efectivamente un bicameralismo simétrico donde senadores y diputados digamos, tienen las mismas posibilidades. Los dos pueden presentar proyectos de ley, los dos pueden revisarlos, los dos pueden todo. Yo no creo en ese tipo. Creo que las funciones en el proceso legislativo tienen que ser distintas y tienen que ser diferentes. Para empezar, ¿quién debe de presentar los proyectos o dónde deben de presentarse los proyectos legislativos, a mi criterio, en la Cámara de Diputados? El origen, el inicio del proceso legislativo debe darse en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados debe discutirse efectivamente y luego debe de pasarse ese proyecto al Senado de la República, pero debe establecerse para el Senado de la República un plazo para que las normas no se hagan eternas y que efectivamente la discusión no dure años. Yo planteo que la duración máxima que exista en el Senado de la República, luego de que ha recibido un proyecto de la Cámara de Diputados, sea de 180 días, podría ser 120 también, en el cual los senadores analizan lo que le envía la Cámara de Diputados y eventualmente deciden respecto a eso si proponen cambios a la Cámara de Diputados, si la aceptan tal como está o si eventualmente la rechazan. Y se tiene que producir sin ninguna duda un proceso de insistencias en caso de que hubiese efectivamente una discrepancia. Y ese proceso de insistencias es un proceso que lo resolvió bien la Constitución de 1979. Sí, y que lo mencionó Pancho Diul. Efectivamente, si el proyecto es rechazado por el Senado o se le plantea modificaciones al Senado, diputados, si lo aprueba con 2/3, la insistencia, se aprueba la insistencia con 2/3, entonces pasa nuevamente al Senado. Y si el Senado lo rechaza con 2/3, no hay ley. Pero si no alcanza el Senado los 2/3, entonces queda como ley lo que viene aprobado por 2/3 con la Cámara de Diputados. Si los diputados no alcanzan los 2/3, no se da la ley tal como la planteó los diputados, sino tal como la plantearon los senadores. Con lo cual, dejamos, digamos, corto el tiempo, no es verdad, cerramos la posibilidad de un debate ad infinito. En cuanto a las funciones de control del Senado, en cuanto a las funciones presupuestales, yo creo que el tema de las funciones presupuestales debe de ser un tema en el cual el presupuesto debe de ser preparado por o mejor dicho, debe ser enviado por el Ejecutivo, analizado en primera instancia por la Cámara de Diputados y eventualmente, si hay alguna discusión sobre el mismo, si es que el presidente no lo aprueba, si hay debate sobre eso, la decisión final la debe de tomar el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque se ha estado abusando últimamente
y se ha estado usando en el Perú especialmente, de que, digamos, prácticamente los miembros del Congreso no tengan ningún tipo de facultad económica. Y eso a mí me parece muy mal, porque precisamente el origen del Parlamento es la asignación de los recursos que el país recoge para poder gastarlos en determinados sectores, en el sector salud, en el sector educación, en el sector turismo, en cualquier sector. Entonces, creo que ahí tienen que tener una nueva, digamos, una nueva reflexión. En cuanto al control entre los poderes políticos relativos a la administración de los asuntos del país, yo sí soy de la idea, efectivamente, que los nombramientos que tienen rango nacional o importancia o son de tipo constitucional, como por ejemplo el defensor del pueblo, como por ejemplo los magistrados del Tribunal Constitucional, eventualmente, sean designados por el Senado de la República. Pero no solamente eso, la ratificación de los altos mandos de las Fuerzas Armadas debe de hacerse con el concurso del Senado de la República, como era en la Constitución de 1979. Y no solamente la ratificación para que asciendan a un cargo, sino también cuando el Poder Ejecutivo plantea el pase al retiro de algún general o de algún oficial general, porque corremos el riesgo, como pasó en 1991, 1992, de convertir al ejército en una suerte de guardia pretoriana, donde el que está en la oficialidad cree que al único que le tiene que tener lealtad es precisamente al presidente de la República. Entonces, este tipo de nombramientos, yo sí creo, de investidura nacional, exigen que sea el Senado el que toma las decisiones. Lo mismo en el caso de los tratados o de las normas de política exterior. En todo caso, en el caso de los tratados podría haber un proceso, digamos, en el cual, recibido el tratado, pasara simplemente para una opinión por corto tiempo a la Cámara de Diputados y que luego fuera enviado al Senado para que fuese en el que el tiempo que fuese necesario efectivamente decidiera acerca de su conveniencia o no. En cuanto a las funciones jurisdiccionales del Senado respecto a los personajes aforados, yo también pienso que esta es una función que corresponde al Senado. Por ejemplo, el levantamiento del fuero, por ejemplo, la declaración de una infracción a la Constitución, etcétera, etcétera. ¿No es verdad? Esos son temas que, como sucedió siempre, debió de plantearlos, en todo caso, deben de plantearse por la Cámara de Diputados y tienen que ser resueltos en el Senado de la República. En consecuencia, necesitamos un parlamentarismo asimétrico. Y dos temas finales que fueron planteados en el curso de esta conversación. Respecto al tema de la reelección parlamentaria, yo coincido en parte con lo señalado por mi directo amigo, el doctor Eguiguren. Yo creo que no es sano declarar la no reelección parlamentaria permanente, pero tampoco es sano a permitir que todos los que están en el Parlamento se vuelvan a plantear. Entonces, tengo una fórmula que la he planteado y la he escrito en algunos de mis trabajos, en los cuales he señalado que, por ejemplo, si el Partido de Alianza para el Progreso, ya que estás tú, digamos, en la Cámara y te veo, tiene 24, digamos, 24 parlamentarios en este momento. ¿Cuántos tiene? 22. 22 parlamentarios, muy bien. Si tiene 22 parlamentarios, solo puede presentar para la próxima elección al 50% de los 22, o sea, a 11 parlamentarios a la reelección. Con lo cual, si estamos hablando de 130 diputados, que son los que hay ahora, 119 candidatos serían nuevos. 119 candidatos serían nuevos y solo 11 podrían eventualmente reelegirse. 11 podrían eventualmente reelegirse. Con lo cual tú garantizas la posibilidad de la experiencia en la Cámara y a la vez la renovación para evitar la formación de costras políticas en el Parlamento. Entonces, esa es una fórmula intermedia que creo que valdría la pena
pensarlo. Y naturalmente quien ha presentadose por un partido, por ejemplo, quien es hoy día diputado vamos a decir, por el FREPAP, no puede presentarse en la próxima elección por el Frente Amplio o viceversa, ¿no es verdad? O sea, digamos, puede ir a la reelección siempre que vaya dentro de su propio partido al cual efectivamente representó. Y finalmente, yo no creo en la renunciabilidad al Parlamento. Ahí discrepo con Pancho, porque las presiones no solamente pueden ser presiones políticas, sino las presiones hoy día son de otro tipo. Hoy día las presiones son fundamentalmente o económicas o mediáticas. E igualmente ambas son perjudiciales y pueden empujar a las personas digamos, a dejar una representación que obtuvo con el respaldo de la nación. Y finalmente, y aquí sí finalmente, yo no creo en las circunscripciones cortas tampoco. Por ejemplo, se ha planteado por parte de una persona que normalmente coincide con la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo en todos los artículos que escribe en las semanas en el periódico, ¿no es verdad? Que debe haber circunscripciones unipersonales. Las circunscripciones unipersonales lo que hacen es borrar la pluralidad, porque si tenemos circunscripciones unipersonales, las circunscripciones unipersonales, si sale un diputado con 30%, quiere decir que el 70% restante se queda sin representación. 70% se queda sin representación en cada una de esas circunscripciones. En el caso de las circunscripciones con, digamos, 8 o 10 representantes, de todas maneras las minorías van a tener representación. Y efectivamente, ya que se mencionó a Andrew Lifgard hace unos momentos, yo creo que es interesante en un país plural como es el caso del Perú, en que efectivamente está desconectado, en fin, todo lo que se dijo también anteriormente, tener circunscripciones que tengan una digamos, una más amplia composición, porque si no se produce lo que se produjo en el penúltimo congreso, el congreso que terminó, digamos, disuelto, en el que efectivamente con el 39% se obtuvo prácticamente el 59 o 60% de la representación nacional. Ese es otro tema que no era el tema del Senado, pero que conviene tratar. Y el Senado, por cierto, elegido en distrito único, no va a tener ese problema de representatividad, en tanto que efectivamente, digamos, entre 60 senadores va a haber, o 50 senadores, va a haber la posibilidad de que exista representación, sin duda alguna, de cualquier minoría que se acerque al 2% y que pase, por cierto, la valla electoral del 5%. Muchas gracias a ustedes y claro, estas son ideas un poco sueltas dentro de lo que el tiempo permite, pero que espero le den algunas ideas de lo que otras personas pensamos respecto a lo que ustedes están discutiendo en el Congreso de la República. Muchas gracias.